Bueno, se lo decía antes de la pausa publicitaria, nos acompaña don José Amedo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por contarnos hoy, a partir de este momento, los contenidos más novedosos y más sorprendentes de una historia reciente de España, la historia de la persecución de los GAL. De los GAL sabemos cosas, pero de la persecución de los GAL, hasta que uno lee este libro, que se llama Objetivo Felipe, no sabemos muchos. El libro lo edita, por cierto, Cibeles. Ya hemos quedado bien con el librero, ahora vamos a lo que nos ocupa. Procuren viajar en el tiempo. Estamos en los primeros años 80, donde ETA tiene un santuario en Francia muy preocupante, donde se entrenan, donde se protegen, donde se esconden, donde recaudan dinero de extorsiones, donde hacen lo que les da la gana, en pocas palabras. El Estado francés, que para algunas cosas es muy dura, prefiere tener el problema vasco en la frontera de España para abajo, que allí, oiga, aquí son ciudadanos, que en fin, ¿qué tal? Eso cambió a partir de la acción de crímenes de Estado y de secuestros de una banda llamada Grupos de Liberación Antiterrorista, o Grupos Antiterroristas de Liberación, como ustedes quieran. A partir de las acciones y de algunos asesinatos, no pocos, del GAL, el Estado francés cambió. Y el Estado francés exigió una cosa absolutamente de exigencia democrática a la francesa, que hubiera responsables de los GAL. Ese es el momento que algunos, pues como don José Amedo, que era un oficial de la Policía Española, le reprocharan su intervención en esos GAL y tuviera que ir a la cárcel. Bueno, eso se produjo. El gobierno reaccionó y le prometieron pues, que ya verían la forma, ¿verdad?, de sacarlos de allí. Había cierto compromiso con ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la financiación de esos GAL y las órdenes de esos GAL es evidente que no dependían ni de José Amedo ni de Michel Domínguez. Si acaso un papel de coordinación, si acaso un papel de dirección en el escalón de las acciones de la banda, pues tal vez sí, pero otra cosa para arriba, pues había otros mayores, ¿verdad? Y el libro de don José nos sitúa en el momento en el que hay un tipo, que es el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que decide abandonar la judicatura, le da al off y se marcha a la política, en unas circunstancias que usted conoce muy bien. Hay quien le dice a Felipe González: oye, sería interesante que pusieras a este. ¿En qué momento y quién fue? José Bueno. José Bueno fue el que captó a Garzón, más que nada para sacarlo de la Audiencia Nacional. Donde alguien presumía que podría ser en un momento dado un problema, Garzón. ¿Cómo? Que alguien presumía que por su conocimiento de los GAL podría llegar a ser un problema Garzón en la Audiencia Nacional. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces Garzón utilizaba el juzgado más que nada para proyectarse social y políticamente. Su aspiración era ser un cargo político importante. José Bueno lo capta y le dice si quiere conocer a Felipe González, y se lo presenta. Le dice que le nombra que va en el número 2 en las listas por Madrid en las próximas elecciones y que le nombra ministro del Interior. Luego de eso nada, le nombran director de plan antidrogas en un despachito ahí en un rincón. En Sanidad. En Sanidad, en un despachito en un rincón, hasta que ve que le nombran a Luis Alberto Belloc, ministro del Interior y Justicia. Sí. Y entonces dice: me vuelvo a la Audiencia Nacional. Le dijo Belloc, tu tiempo político se ha acabado, puedes hacer lo que quieras. Dice: ¿eso lo ha dicho Felipe? Y dice: no, te lo estoy diciendo yo. Y fue cuando vio que cuando iba por Interior, Corcuera entonces, Vera, no le hacían ni caso. No le hacían ni caso, lo despreciaban por todo lo que había hecho con el GAL. Y entonces él vio que no tenía nada que hacer y fue cuando salió disparado para el juzgado. Y este hombre, que luego fue separado muchos años después de la judicatura con el peor de los pecados reprochables a un juez, que es la prevaricación por el caso Gürtel, por espiar a las conversaciones de los que tenía imputados con sus abogados. Bueno, este hombre, que tiene un altísimo concepto de sí mismo, pues le llama a usted para un encuentro en su despacho de noche en la Audiencia Nacional, pero cuando no hay funcionarios.
Ni fiscal, era solamente que con él, Domínguez y mi el abogado. abogado, ¿no? ¿Y qué Solamente. le dice? Todo ilegal. ¿Qué dice? ¿Qué, Bueno, qué le dice a usted? después de las primeras palabras protocolarias, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? Etcétera. Hace tiempo que no nos vemos. Bueno, ya pasa a otro nivel y dice, bueno, ¿te han indultado? Como te prometieron. Digo, ¿y a ti te han hecho ministro? Como me trataba de tú, yo también le trataba de tú. ¿A ti te han hecho ministro? Dice, bueno, déjate de... Garzón, una cosa que tenía era que hablaba muy mal. Decía muchos tacos. Dice, déjate de tonterías y vamos al grano. Que si no te voy a joder la vida. Así me lo dijo. Digo, ¿te pones a este lado, al suyo, o tú verás lo que haces? Te voy a ir abriendo sumarios. O te pones de mi lado o te voy a joder la vida. Lo Sí. recuerdo, lo has escrito en el libro. ¿Esa conversación la grabaste? Sí. Perfecto. Siga, siga. No, pues me dijo que si no me ponía de su lado, que había que joder a este hijo de puta, Felipe González. Felipe González. Y me dice, hay aquí unos cuantos sumarios que se pueden reabrir. Dice, acuérdate, por ejemplo, del Montbar, hay 4 muertos. Dice, y uno de los mercenarios te reconoció en una foto. Cuando hice Sumarios de acciones del GAL. Sumarios de acciones del GAL que estaban en la Audiencia Nacional. Exacto. Sumarios del GAL que estaban en la Audiencia Nacional, que es el único sitio que podían estar. Dice, te ha reconocido uno de los mercenarios que hizo la operación, el atentado. Digo, ¿y qué dijo el otro? Dice, el otro no te reconoció. Digo, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dice, tú multiplica 4 por 3, 30 años de cárcel. Por 4, calcula. Digo, yo ya tengo la máxima condena, o sea que me da igual. Digo, me estás coaccionando y me estás amenazando. Dice, mira, luego te abro otro. Te meto, te saca la sala a los 3 meses y te reabro otro. Te meto otra vez y te voy a tener así toda la vida. Y digo, bueno, entrando y saliendo de la cárcel más que si fuera el UTE, ¿no? Exacto. Bueno, total, que digo, mira, cuando salga de aquí, voy a ir al juzgado de guardia a denunciarte por coacciones, por presiones y por amenazas. A mí, a mi mujer y a la mujer de Domínguez. Dice, te tengo enganchado por las pelotas. Dice, ¿a quién van a querer? ¿Al juez Garzón o a José Amedo? Digo, hay elementos mecánicos que acreditan lo que voy a denunciar. No me estarás grabando, me dice. Digo, cachame, si te atreves. Digo, no hay testigos aquí de lo que pase a continuación. Dice, bueno, ¿a ti no te gustaría ver a ese gordo infame que está todo el día borracho? ¿No te gustaría verlo en la cárcel? Y luego ¿Ese es Corcuera o quién? Corcuera. Ya. Y luego ir tirando para arriba hasta que le meta al que te ha prometido el indulto y al que no te ha hecho a ti ministro. Al señor Dice, X. vamos escalando y llegamos hasta arriba. Dice, ¿no te dirá gusto? Que te han explotado, te han tenido en la cárcel un montón de tiempo, se han hecho ricos, etcétera, etcétera. ¿No disfrutarías con que lo meta a la cárcel? Digo, mira, yo voy a ir a denunciarte a ti. Bueno, tú verás, te doy 15 días para que lo pienses. Si no, como te tengo enganchado por las pelotas, así me dijo. Vamos al enganche por las pelotas. Aparecen ahí su esposa y la de Michel Domínguez. Exacto. ¿A partir de qué? ¿Qué tiene Garzón contra ellas? Yo cuando me dijo que me tenía enganchado por las pelotas dije, pues no noto nada entre las piernas. Se lo dije, de broma, vamos. Y él se entera en un congreso que se celebra creo que fue en Ginebra, con un juez que era un juez también tendencioso como él. Le estaba investigando las cuentas de Roldán. Perrodín, se apellida, Perrodén, ¿no? sí, Perrodén. Y entonces le dijo que se enterase a ver si teníamos alguna cuenta ahí en Suiza o en otro cantón. Nosotros, Ginebra o en otro cantón de sí, Suiza. o Zurich, o bueno, donde fuese. Y entérate, si la tienen ellos, si están a su nombre, o que seguramente estará a nombre de sus mujeres. Se enteró y fue cuando se lo dijo. Pero ese es un conocimiento extrajudicial. Se lo dije yo. Digo, tú te has enterado extrajudicialmente, luego has cometido un delito. Y eso no sirve para nada. No consta en ningún acta que figura aquí en la Audiencia Nacional. No figura nada de esas cuentas. Dice, pues tú tienes que venir aquí como arrepentido, y contármelo tú a mí, para que yo pueda registrar ese número de cuenta, que aunque ya los tengo, como bien dices tú, los he sacado extrajudicialmente. Pero tú tienes que decirme que vienes aquí arrepentido a declarar.
y entonces me facilita los números de las cuentas. O si Digo, no, que ahí viene el chantaje. o sea que he estado 6 años seguidos en la cárcel, no me arrepiento en la cárcel y me he arrepentido ahora que has salido tú de la política y me ha dado gusto venir a verte y me he arrepentido. No, es que es requisito sine qua non que vengas arrepentido. Dice, porque yo no puedo demostrar que esos números de cuentas oficialmente están a nombre de vuestras mujeres. O sea que las tenía que aflorar usted. Exacto. Los números de cuenta. Esto, desde mi humilde punto de vista y después de haber leído el libro, yo sé que es la figura del chantaje, porque si no, ¿qué les pasaba a su esposa y a la esposa de Michel Domínguez? Que las encarcelaba. Dice, encarcelo y era capaz de hacerlo, ¿eh? No tengo ninguna duda. Era capaz de hacerlo. Entonces digo, piénsatelo bien, te doy 15 días para que lo pienses. Las encarcelo, las sacará a la sala a los 3 meses, porque no es un delito problemático el que tenga unas cuentas en Suiza, aunque no hayan acreditado la procedencia del dinero, si Suiza lo han admitido, pues lo han admitido. Dice... Aquí hay que hacer un hincapié, porque después de leer el libro hay un Amedo, que es un tipo duro, que no se amedrentra y que además le cuestiona cosas y le dice que se va a ir al juzgado, etcétera, etcétera. Pero las amenazas de Garzón van mucho más allá. Tu familia te va a repudiar, yo te voy a hundir, tú vas a hundir tu vida, me voy a dedicar a esto con intensidad, tu mujer y la de tu subordinado van a ir a la cárcel y ya verás tú a ver cómo te voy a destruir, en definitiva. Exacto. Eso se lo llega a formular así. Así viene todo muy bien reflejado en el libro. Eran sus amenazas permanentes y constantes, y además tenía gallas para hacerlo. Sabía que la sala lo rechazaría posiblemente, que estaría 1 mes o 2 meses en la cárcel, pero las metía y las volvía a meter. Eso era lo que me indujo a mí a dar un paso adelante. ¿Le da un plazo? Usted le da un plazo de 10 días, usted se lo piensa, busca posibilidades, él va apretándolo y al final le dice usted que sí. Al final le digo que colaboraría. Él quería que el sumario que tenía más información era el de Marey, el secuestro de Marey. Segundo Marey. De Segundo Marey. Él quería que le facilitase información para encarcelar a todo interior y llegar a Felipe González. Luego ahí, cuando ya, como se cuenta en el libro, ahí ya aparece pues, otra figura, que es Pedro J. Ramírez. Detrás de Pedro J. Ramírez está José María Aznar. Ya llegaremos a eso. Vamos con Garzón, porque lo que me está contando es de una enorme gravedad tratándose de un juez. Los jueces no prevarican de esta manera. Él urde pruebas, mezcla conocimiento que tiene por vía extrajudicial en sumarios, amenaza a los, en este caso, a usted le convence para que sea un arrepentido. Muy bien. No me convence. Me obliga a hacerlo temiendo por el problema que encarcele a mi mujer y a la de mi subordinado. Le chantajea para que usted sea un supuesto arrepentido. Pero luego hay una formulación. ¿Cómo se hace eso? En el libro usted lo cuenta muy bien. Usted está en un despacho anexo en el que él va entrando y saliendo y diciéndole a su conveniencia qué es lo que tiene que declarar o qué es lo que tiene que responder a sus preguntas en función de otras declaraciones que está tomando a otros de los que luego salieron gravemente afectados por el tema de los GAL, ¿no? Sí, efectivamente. Esto en el caso concreto de cuando el día que tenía que declarar Rafael Vera, que le tenía unas ganas tremendas de encarcelarlo, entonces me pregunta, en un despacho que estaba colindante con el suyo, me hizo entrar cuando no había ningún abogado fuera, la secretaria de él, estuve allí, y aparece él por dentro, de su despacho, entra directamente al que estaba yo. Dice, bueno, cuando te pregunte esta tarde, que ya sabes que viene a declarar Rafael Vera, cuando te pregunte quién le dio el 1 millón de francos franceses a Julián San Cristóbal cuando era gobernador civil de Vizcaya, ¿qué me vas a decir? Para el secuestro del Segundo Marey. Para el secuestro del Segundo Marey y para otras operaciones de los GAL. ¿Qué me vas a decir? Y digo, pues nada, simplemente que yo no estaba presente y que deduzco que es el único que tiene firma en la cuenta de fondos reservados del Banco de España es el secretario de Estado. En este caso tiene que ser Rafael Vera.
Digo, no me puedes decir que que puede ser Rafael de Vera. Me tienes que afirmar contundentemente que es Rafael Vera el que le entrega el 1.000.000 de francos a Julián San Cristóbal. Digo, pero yo no estaba allí. Dice, es igual. Me tienes que decirlo de forma contundente y clara, nítida, que era Rafael Vera, secretario de Estado de Interior, el que le dio el 1.000.000 de francos. Bueno, muy bien. Luego me decía lo que habían declarado los unos, los otros, eso durante los careos. ¿Quién es el más flojo? ¿Quién es el más flojo? ¿Para que le ataque a este? ¿Para que le ataque al otro? ¿Con qué argumentos? Exactamente. Y luego ya cuando llega la tarde, el interrogatorio de la tarde, ante el fiscal, me hace un montón de preguntas y yo digo, a ver cuándo llega la famosa pregunta. Y se retorcía en el asiento, en el juzgado, hasta que salta la pregunta. Y le digo, Rafael Vera Fernández, ¿quién le entrega el 1.000.000 de francos franceses? Rafael Vera, secretario de Estado de Interior. Respiró a gusto. Como un orgasmo. Exacto. Y a continuación lo encarceló. Me dijo además, es que si no me lo dices de forma nítida y clara y contundente, yo no puedo encarcelar a Rafael Vera. Porque es secretario de Estado de Siendo Interior. secretario de Estado de Interior. Y aunque le pudieran encarcelar, no puedo encarcelarlo de esta manera. Si no me lo dices de una forma nítida y clara. Y contundente, por supuesto. Se quedó más a gusto que ancho cuando se lo dije. Eso le servía a él para subir el peldaño y desde Exacto. ahí disparar sobre los ministros que han sido de Interior, Barrio Nuevo, Corcuera, los que fueren. Y luego a por Felipe. Y luego a por Felipe, que consigue, seguramente muchos lo recordarán, que Felipe tenga que ir a declarar por decisión del Supremo, tenga que ir a declarar a propósito de si eso no es el señor X. Pero bueno, eso ya lo organizó Garzón de otra manera y ahí no tuvo, digamos, el éxito que le esperaba, ¿no? No, que va, no tuvo, porque además el Tribunal Supremo rechazó inculpar a Felipe González. Bueno, hemos visto la actitud de un juez que no solo no es ejemplar, es que es delictiva. Totalmente, la mayor parte de las cosas que hacía... Completamente delictiva, insoportablemente delictiva, diría yo. A mí me repugna una actuación así por parte de un juez y algo tuvo que ver un servidor en que un juez bastante famoso llamado Luis Pascual Estivilla acabara en la cárcel. Bueno, la cuestión es que a mí me repugna, a otros periodistas parece que no tanto. Es el caso de Pedro J. Ramírez, que era una especie de colaborador necesario de Baltasar Garzón para que todo esto de los GAL fuera el espectáculo mediático que mantuvo en vilo a los españoles durante un montón de tiempo. Él decía que lo que le interesaba era el control de esa explosión mediática, ¿no? Exacto. Pero era evidente que actuaban concertadamente, que se apoyaban mutuamente y que poco a poco, pues ahí se fue construyendo una especie de arma no precisamente legal que iba adelantando acontecimientos. Recuerdo que en un pasaje del libro cuentas la enorme emoción que les produjo un documento que usted llevó a los dos, supongo que a Garzón, pero que lo tenía el otro, en el que había una implicación manuscrita de alguno de sus superiores con el tema del segundo Marey, ¿no? Sí. Cuéntemelo. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que poco tiempo después de salir de la política, lo primero que hace Garzón es quedar con Pedro J., que cuando se marchó a la política, en los editoriales del Mundo le ponían a parir a Garzón, que era un traidor, que se había pasado a la política, que había sido un héroe en el juzgado de instrucción número 5. Lo primero que hace es quedar con Pedro J. y quedan a comer en un restaurante que se llama Príncipe Serrano, en un comedor reservado. Y ahí es cuando planifican y le cuenta a Garzón lo que tiene el número de las cuentas y le dice la misma expresión, que le tengo enganchado a medio por las pelotas. Entonces ahí se ponen de acuerdo en cuándo va a intervenir Pedro J., cuándo va a intervenir. Tienen varias citas en casa de Garzón en Pozuelo de Alarcón, se citan ahí constante, está en contacto permanente. Y Pedro J. informando a José María Aznar, candidato en las próximas elecciones a presidente del gobierno. Y ahí van tejiendo toda la red que preparan entre ambos, Garzón
y Pedro J. Y Garzón estaba obsesionado con que también le teníamos que dar una entrevista, que era algo que había pactado Pedro J. con Garzón. El premio para Pedro J. era una entrevista con usted en exclusiva. En exclusiva. Que se produce en un sitio secreto, en un hotel, sí, pero en una habitación donde discretamente llega usted y están algunos periodistas del mundo que le entrevistan. Exacto. Concretamente en el Hotel Eurowilding, en una suite del Hotel Eurowilding, estuvimos ahí 2 o 3 días encerrados. Perdón, un inciso. La reunión y el contenido de la reunión de eso que se produjo en el restaurante Príncipe y Serrano, ¿usted cómo llega a conocerla? ¿También la tiene grabada? No, eso no está grabado. Está grabado todo lo que se habla en el despacho de Garzón cuando nos está amenazando y coaccionando para que declaremos e impliquemos a Interior. Implicar a Interior para seguir hacia arriba, que él tenía obsesión con cazar a Felipe González, con destruirlo. Entonces ellos se ponen muy contentos cuando usted saca ese documento manuscrito que es una prueba contra quién. Ese manuscrito era el primer comunicado que se hizo cuando el secuestro de Segundo Marey. En nombre del GAL. En nombre del GAL. Ahí se va a conocer el nombre del GAL. Ahí aparece oficialmente el GAL en un comunicado. Y ese escrito estaba hecho por Ricardo García Morenea y un apunte que hizo delante de mí Julián San Cristóbal en el despacho del jefe superior de policía de Bilbao. Y era la letra de los dos. Y entonces eso... Manuscrito, eso afianzaba todo su testimonio de cara al juzgado y de cara a la opinión pública con el periódico de sus revelaciones. Exactamente. Bueno, yo he hecho antes un matiz, porque ser periodista es buscarse la vida y encontrar noticias que a la gente le interesen. Y esta, desde luego, era una noticia de enorme interés. Estábamos hablando de si había crímenes de Estado financiados y organizados por un gobierno democrático español. Nada menos. Ahora bien, hacerlo eso con alguien que sabes que está chantajeando a un tercero, que está extorsionando a un tercero, que está jugando con lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su libertad, y la de su familia, entonces eso convierte al periodista en un canalla. Pero era una de las formas habituales de utilizar la justicia a Garzón. Era una de sus formas habituales. Por ejemplo, cuando detiene a todos los que acuso yo, a mis superiores, políticos y policiales, los cita, bueno, los manda a detener y los tiene en los calabozos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para que le den vueltas a la cabeza, para que se ablanden, para que se asusten, para que estén preocupados, etcétera, etcétera. Y los manipulaba todo. Cuando los tomaba declaración, venía en una sala que nos ponía aparte, donde no lo viese nadie, y nos contaba todo lo que le estaban declarando. Cuando dice, bueno, luego tienes que entrar a los careos. Me dice, me parece que Plancholo es el más flojo, ¿no? ¿A qué es el más flojo? Digo, puede ser que sea el más flojo. Era muy amigo mío Plancholo. Tener que carearme con él para mí era un disgusto. Bueno, con todos. Pero como ahí estamos obligados a hacerlo, si no, corría riesgo la seguridad de nuestras esposas, porque las metía en la cárcel, las ingresaba en prisión sin ningún tipo de problema. Garzón. O sea que todo fue bajo coacciones, amenazas, todo, constantemente, desde arriba hasta abajo. Bueno, hay un elemento muy importante que les empuja a usted y a otros que estaban imputados en las causas contra el GAL en la Audiencia Nacional a colaborar como si fueran arrepentidos, aunque pueda sonar un poco ridículo, ¿no? Y es que a través de Pedro J. Ramírez, pues aparece el Partido Popular, entonces en la oposición, aspirante a gobernar en España, que les hace a ustedes un planteamiento del cual Pedro J. Ramírez es el garante de que cuando lleguen al poder ustedes van a ser indultados. Cuénteme eso, ¿quién participa en eso? Pues esa además se fue grabada por el CSIT entonces, que enfrente del despacho, cuando tenían el periódico en la calle Pradillo, había un montículo. El CSIT estaba rastreando todo lo que estaba pasando en la Audiencia Nacional, y desde allí fotografían a Pedro J. reunido con Álvarez Cascos y mi abogado, donde Álvarez Cascos le promete que si contamos la verdad y vamos por la línea recta, decía él, que es ir a por Felipe González, sí, en este caso, que nos indultaban cuando llegasen al poder y nos arreglaban la vida.
Y de eso nada quedó, porque no les indultaron ni les Eso nos arreglaron. dijo el gobierno que nos dio las órdenes, que nos indultaban y que nos arreglaran la vida luego, al salir de prisión, que negociamos 2 años de prisión, luego fueron 6, luego fueron entrando en otra prisión, luego en otra, por el tema Brugar, etcétera, etcétera. Y el Partido Popular hizo lo mismo, prometió que nos indultaba y le prometió lo mismo que el gobierno de Felipe González. Y luego, si te he visto, no me acuerdo. A usted le llegó a decir, Pedro J. Ramírez, yo ¿Qué sería garante? te garantizo que eso se va a producir cuando llegue el momento, ¿no? Sí, que sería el testigo garante de que nos iba a indultar Aznar si llegaba al poder. Bueno, esos también incumplieron absolutamente También con todos, usted. aquí todos incumplieron sus promesas. Me gustaría hablar un poco con usted. Usted, como tenía esas cuentas en Suiza, debe tener la vida resuelta, ¿no? Debe ser usted un hombre con la vida, vamos, regalada, ¿Nosotros? ¿no? Digo. No. Si luego Es una ironía, Medo. Ya lo sé. Si luego se celebró un juicio precisamente por estas cuentas. Y fueron condenados Rafael Vera y, bueno, a nosotros nos quitaron todo el dinero. Se quedaron con el dinero del Estado y punto. Y fue condenado Rafael Vera y no, Rafael Vera me parece que fue condenado nada más. Usted se libró de esta pesadilla de los GAL en el 2008. Antes que eso, pasó diferentes periodos en la cárcel. ¿Cuánto tiempo en sumatorio de unos y otros de esos periodos estuvo usted privado de libertad? Pues privado de libertad hasta que no me dieron la absoluta, es decir, después de la condicional te dan la absoluta, que, como la Mili, ¿no? Pasaron 20 años, hasta que puedes sacar un pasaporte, que puedes ser libre físicamente y administrativamente. Pero vamos, de estar en prisión sin más, estuve 6 años en Guadalajara, luego primero unos meses en Logroño, luego estuve en Alcalá-Meco, estuve en varias cárceles. En total estuve, pues eso, hasta que fui absolutamente libre 20 años. Y físicamente en las prisiones, pues estuve unos 8 años. O sea, aproximadamente 10 veces más que el que más estuvo en la cárcel de sus superiores. Sí, los indultaron a ellos. Fueron 3 meses, como mucho, ¿no? A ellos los indultaron, sí, desde septiembre hasta diciembre. Y de ahí sale usted, pues, financieramente hundido también, me imagino. Totalmente hundido. ¿Y qué pasa por su cabeza cuando usted ve que ahora los terroristas de ETA salen de la cárcel, llegan a su pueblo, les hacen un homenaje, les ofrecen pues un trabajo, una cortesía para que puedan darse vida, un alojamiento, una vivienda, un tal, un cual, un no sé qué? ¿Qué piensa usted cuando ve eso? Pues mire, a mí me quisieron matar 7 veces, en 7 ocasiones. ETA. A nosotros prometieron institucionalmente que una vez que se acabase ETA bien por una derrota policial o por una negociación política con el gobierno, como se hicieron varias, en las cuales yo participé, la primera de todas con UCD, con Rosón, cuando se disolvió la ETA político-militar séptima asamblea, en esas participé yo, de enlace, Pero si institucionalmente nos prometieron, el gobierno nos prometió que cualquier gobierno, cuando se acabe con ETA, policialmente o a través de las negociaciones, que nos rehabilitarían. Aquí solamente rehabilitan a los etarras. Les han legalizado políticamente para que vivan exquisitamente de sus cargos políticos, y toda la administración vasca y la administración central les financia, les dan un sueldo mensual a los etarras, salen de prisión antes de tiempo, sin cumplir las condenas, salen de prisión, desfinancian, les dan una subvención mensual y no tienen más que... Y si necesitan vivienda, les dan acceso a la vivienda. Todo gratis. No tienen más que preocuparse de tomar potes, como dicen allí, vinos, con sus colegas en los pueblos donde son recibidos, como usted decía hace un momento, como héroes. Y a nosotros nos han dejado tirados. Nosotros padeciendo grandes penurias económicas y de toda índole. Y ellos disfrutando de la vida. Parece que les han dado un premio por haber asesinado casi a 1000 personas en España. Amedo. Es una vergüenza. Aquí en este caso concreto, que están
todos los que participan en la liberación de los etarras y en cumplir la condena están siendo cómplices de ETA en la ocultación de los crímenes, de los más de 300 crímenes no resueltos, claro. Porque no les obligan, no. Antes era una exigencia, que para liberarlos tenían que colaborar con la justicia. A ninguna etarra le están pidiendo que colabore con la justicia, lo sueltan y se acabó. Pedro Sánchez le dijo a Urkullu: yo te los mando y tú los sueltas. Quiero saber qué es lo que le lleva a usted a vincularse con los GAL al principio de todo esto. Patriotismo, sentido del deber, querer acabar con ETA. ¿Cuál es el sentimiento que le lleva a eso? Ya. Mire, mis superiores policiales sabían que yo era el funcionario de los servicios de información, tanto del CSIC, yo también trabajé con el CSIC en su momento, como de los servicios de información de la policía, que era el que más contactos tenía en el sur de Francia, que era donde realmente podíamos extraer información. Porque, como usted bien ha dicho antes, los etarras ahí estaban protegidos por el gobierno francés con estatuto de refugiado político. Ahí se entrenaban, ahí volvían de hacer campañas terroristas en España y los veías. Estaba más en el sur de Francia que en la zona vasco-española, ejerciendo mi labor de información. Sabían que tenía contactos en la policía, que tenía contactos en la Guardia Francesa, que tenía contactos en la Legión extranjera. Y cuando se decide políticamente crear los GAL, ¿quién es el que más contactos tiene de todos los servicios de información? Amedo. Me cita el gobernador civil de Vizcaya entonces, Julián San Cristóbal, que luego, a cuenta de esto, le nombrarían director de la Ciudad del Estado, luego secretario de Estado de Interior. Me cita a su despacho, me dicen mis superiores, de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, que vaya a ver al gobernador civil a su despacho, al gobierno civil. De ahí me dice que se ha decidido políticamente intervenir contra ETA en el sur de Francia, porque la democracia corría peligro. Que le había dicho el rey Juan Carlos a Felipe González cuando llegó al poder, que le habían dicho los militares a Juan Carlos I, que si no se hacía algo en el sur de Francia, que el siguiente golpe iba de verdad. Por aquel entonces ETA mataba semanalmente. Mataba algunas veces, varias veces. Exactamente. Y así es como me dijeron que me pusiera en contacto con todos los colaboradores que tenían en el sur de Francia para darles instrucciones de que había que empezar a funcionar de otra manera. Y de hecho, en eso el GAL, por encima de otras consideraciones, sí que triunfó, porque el gobierno francés, Chirac, es el que resuelve esto a cambio de que ustedes pringuen por los asesinatos cometidos, o algunos de ellos en Francia, pero sí que deciden que se ha terminado lo del santuario para ETA, ¿no? Exacto, o sea, que desde un punto de vista político sí fue, la ejecutoria de los GAL sí fue útil. Ahora, me interesa saber, desde un punto de vista humano, ¿qué piensa usted de aquellos secuestros, de aquellos tiroteos y de aquellos asesinatos, que fueron algunos, bastantes? ¿Qué piensa usted? ¿El fin justifica los medios? ¿Cómo argumenta usted, como ser humano, el crimen de Estado, la guerra sucia contra ETA? Bueno, mire, en un principio hay que recordar que, aparte de las ventajas que tenía allí ETA para venir a matar a España, que los franceses sabían lo que estaba pasando en España de sobra, aquí es una zona eminentemente turística. Se nutría casi exclusivamente del norte de España y de algunos otros países europeos, porque Biarritz es una ciudad preciosa, Biarritz, y ahí veraneaba mucha gente, y luego habitualmente pasaba todo parte de gente del norte de España, iban a ver películas que no se podían ver en España, a comprar ropa que no había en España, a casinos, restaurantes. Entonces lo que se pretendió con lo GAL era trasladarles el problema que teníamos nosotros en España con ETA, y sembrar allí el terror a través de esos atentados contra los etarras, para que la gente dejase de ir y se levantasen los ciudadanos vasco-franceses, los empresarios, los comerciantes, como así fue, y empezaron a protestar cuando se empezaron a dilatar los atentados de los GAL contra los etarras. Y los daños colaterales, políticamente, nos decían que era muy efectivo. Es decir, si una etarra estaba con un francés,
es porque el francés colaboraba con él, y eso era así, era cierto. Simpatizaba mucho los vascos franceses, algunos vascos franceses simpatizaban mucho con los etarras, porque hay que recordar que además tuvieron ahí una organización similar en Francia, en el sur de Francia, y Parratarrac, que buscaba la misma finalidad que ETA. Entonces, un daño colateral, de decir que hay un francés con un etarra, pues eso tenía más efectos sobre la población para que protestase y pidiese cuentas a su gobierno. Y efectivamente, cuando llega Jacques Chirac al poder en el año 86, le llama a Felipe González que hay un audio sobre esa conversación. Hay un audio que lo tiene alguien, que quizás aparezca en cualquier momento o cualquier día. Y hay otro audio a principio de la legislatura de Felipe González hablando con François Mitterrand, hablándole de las consecuencias que les produce que van en contra de España con los atentados de ETA que ellos están protegiendo en el sur de Francia. François Mitterrand, siendo la Internacional Socialista como Felipe González, no hace ni caso. Y cuando llega Chirac al poder, después de que ya los GAL habían causado el efecto que se esperaba que causasen, llama a Felipe González y le dice: acaba con los GAL, que nosotros vamos a colaborar a fondo en la lucha contra ETA. Los vamos a extraditar, va a poder trabajar las fuerzas de seguridad, los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles van a poder trabajar con los franceses sobre el terreno. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese existido los GAL? Pues que posiblemente terminase colaborando el gobierno francés con el español, pero 2 o 3 años más tarde. ¿Cuánta gente hubiese muerto durante esos 3 años? O hubiesen arrinconado con aquellos ataques constantes en España, hubiesen arrinconado al gobierno que había de turno. A la democracia, sí. Y tumbar la democracia. Pero Amedo, humanamente, ¿qué piensas tú hoy de los crímenes de Estado, de la guerra sucia contra ETA, de los asesinatos? ¿Qué pienso yo hoy? Pues yo pienso que no tiene que haber existido ni ETA ni el GAL. Así de sencillo. Que en aquel momento fue necesario aquella decisión política, fue valiente y fue necesaria en aquel momento. Pues yo creo que sí. Porque el acoso de ETA a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España era constante. Habían muertos todas las semanas. Militares, policías, guardias civiles. El Estado estaba desbordado y la democracia efectivamente corría peligro, como le dijo a Juan Carlos a Felipe González. Felipe González. Bueno, mi última pregunta. Señor Amedo, ¿le guarda usted rencor a Baltasar Garzón? Yo a Baltasar Garzón lo desprecio. Lo desprecio, simplemente lo desprecio. Pues le agradezco mucho que haya querido estar hoy en Más se perdió en Cuba. Supongo que ustedes han disfrutado de esta entrevista. Como dice el subtítulo del libro, cuenta la verdad y nada más que la verdad. Y son cosas nuevas que no se conocían antes. Exacto. De todo esto que hubo detrás de la banda terrorista de los GAL. Muy buenas noches a todos, disfruten del fin de semana y esta entrevista la encuentran grabada en la página de El Toro Televisión. Lo digo por si alguien quiere enseñársela a alguien, enviársela a alguien y tal, ningún problema. Hasta el próximo sábado y muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer.